lo que se te pide y plasmarlo en código, aunque sea con ayuda, pero bueno, creo que necesitas cierta capacidad para montar una estructura correcta y montar un código que sea eficiente para resolver ese problema que te pido. Buenísimo. Y entonces, desde esa experiencia, ¿habéis continuado contando con freelancers o cómo? No. O sea, más que implementar eso, la decisión ha sido tomar por culo freelancers, yo me lo guiso, yo me lo como. Esa experiencia fue como la gota que colmó el vaso para, dado el punto en el que estaba en el producto y sabiendo que queríamos cerrar el MVP en una fecha X, decir, oye, vamos a centrarnos Álvaro y yo en seguir trabajando y en tener el MVP para esta fecha y ya está. Porque es que al final es verdad que perdimos dinero y tiempo. Buenísimo. Y a partir de marcar esa fecha como el MVP, se llegó al hito de sacar MVP en fecha. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa cuando tienes un MVP? Vale. Mira, nosotros realmente nos pusimos a trabajar de forma... estuvimos en todo el 23 y parte del 24 trabajando para conseguir ese MVP, con esa estructura que nosotros considerábamos el MVP. En medio nos ocurrió esto con el argentino y en el 2024, trabajando, ya finalizando el MVP, dijimos, oye, ¿y si inscribimos el proyecto en Lanzadera, la aceleradora que hay en Valencia? Vale. Y dijimos, bien, ¿por qué no? Al final creo que puede ser una oportunidad. Y ahí es cuando inscribimos el proyecto en Lanzadera. Y bueno, luego contar un poquito más de cómo fue el proceso de incorporación y demás. Y a finales del 24, más o menos, inicios del 25, más o menos, ya teníamos la estructura de lo que nosotros considerábamos era nuestro MVP de producto. Y justo en marzo del 25 ya fue cuando, tras diferentes entrevistas en el proceso de selección de Lanzadera, nos incorporamos al batch de marzo del 2025. Vale. A Lanzadera entramos súper verdes. O sea, es verdad que nosotros hicimos un error garrafal y es que al final empezamos a desarrollar y a picar código en la cueva durante 1 año y medio prácticamente. Sin validar nada. En base a mi hipótesis. Vamos a fabricar este producto porque yo era usuario de tal y creo que puede venir bien, creo que soluciona un problema. Pero claro, eso es un error enorme porque cuando entramos en Lanzadera nos dijeron, ¿no os habéis sentado a hablar con vuestro cliente ideal? ¿Con vuestro target? ¿No habéis validado esto? No, tenemos unas hipótesis. Pero claro, nos podíamos haber dado un batacazo enorme después de 1 año y medio. Por suerte, lo primero que hicimos tras entrar a Lanzadera fue establecer muy bien la misión de la empresa y empezar a validar el modelo de negocio. Y sobre todo el producto, sentarme con los clientes, con los entrenadores. Oye, mira, ¿esto qué te parece? ¿Crees que va bien encaminado? ¿Cubre por lo menos el 85 o 90% de tu operativa diaria de trabajo? Y ahí nos dimos cuenta de que el producto estaba muy verde y que la gente no estaba dispuesta a pagar por él. Y dijimos, joder, ¿qué está pasando? Por ese MVP que vosotros teníais en mente. Exacto. Y ahí dijimos, bueno, escuchando mucho al cliente, con mucha escucha activa, oye, ¿qué te faltaría para que tú estés dispuesto a sacar la tarjeta y pagar por este producto? No, pues mira, yo es que la gracia de usar un software es que realmente mis clientes puedan tener su entrenamiento en una app móvil, puedan tener su nutrición, me puedan registrar cómo están comiendo, cómo están entrenando, me puedan registrar las medidas corporales para yo evaluarles el progreso, también las fotos. Y dijimos, hostia, nos está faltando una pata del producto que es una aplicación cliente. En aquel entonces, cuando entramos a Lanzadera, solo teníamos el portal de gestión para el profesional. Claro. Y dijimos, wow, tuvimos que sentarnos, priorizar ese desarrollo de la aplicación y sacamos una app en tiempo récord de forma prioritaria, porque vimos que faltaba. Sacamos una beta, era como un super mini MVP de la app, pero lo sacamos en tiempo récord. ¿Qué es tiempo récord? Para poder comparar ese 1 año y medio versus tiempo récord. 2 meses y poquito más o menos, diría yo que nos llevó a hacer el desarrollo de la app. Teniendo en cuenta que nuestra especialidad al final, nosotros teníamos más experiencia en web y la aplicación al final era meterte en tecnologías pues, nativas de Android. O sea, la desarrollamos en Kotlin, que es multiplataforma y te saca una capa nativa de Android y otra compilación para iOS. Pero sí, tuvimos que analizar, estudiar mucho y sacarla en un tiempo récord. O sea, fue realmente gracias a sentaros con vuestros clientes, que tú realmente eres cofundador, pero también cliente del propio Trainers, lo único que tu hipótesis quizás no aplicaba a la gran mayoría, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, os sentáis con ellos y os dicen, la parte que me das a mí como entrenador está muy bien, pero ¿cómo enseño yo esto a mis clientes? ¿Cómo les hago el seguimiento? ¿Cómo etc, etc? Y es a partir de ahí que nace este
fase 2. Exacto. O sea, realmente cuando me senté con ellos me di cuenta de que dependiendo de la modalidad del entrenador, el entrenador que trabaja más presencial y que tiene un centro de entrenamiento buscaba más funcionalidades, por ejemplo, tener un sistema de reservas, un sistema de horarios, porque trabajan en bloques de 1 hora, con grupos reducidos. Vale. Y el entrenador online tenía otras necesidades, que en este caso era la aplicación cliente, que no cubría nuestro MVP. Y dijimos, hostia, nos tenemos que especializar, porque no podemos hacer un producto que sirva para todo el mundo. Entonces dijimos, vamos a especializarnos en entrenadores online, que pueden exprimir la herramienta, el producto mucho mejor, ¿vale? Y vamos a iterar el producto sacando esta aplicación cliente que les está faltando. Entonces, a raíz de ahí empezamos a establecer la misión, a validar el producto haciendo mucha escucha activa con los primeros clientes potenciales y a partir de ahí fuimos, en base a las necesidades que íbamos escuchando que tenían, fuimos sacando patrones de necesidad y fuimos iterando el producto poco a poco hasta que llegó un punto en el que yo, a través de las demos, me daba cuenta de que cada vez nos acercábamos más, tenía más encaje, cubríamos ya más o menos la operativa básica de cualquier entrenador y llegó el primer cliente. Y luego a partir de ahí llegó el segundo, el tercero y así empezamos a coger los primeros clientes. Has dicho una cosa interesante que es empezabais a escuchar y a partir de ahí hacíais en base al feedback de los clientes. Pero hay un punto que es cuando tú recibes muchos inputs o mucho feedback por muchos lados, ¿cómo decides qué priorizar y qué no? Es decir, uno puede querer el botón aquí, otro que cuando haces clic allí pase esto. ¿Cuáles son los criterios por los que priorizas unas funcionalidades dentro de la aplicación versus otras? ¿Es el volumen de solicitudes de una funcionalidad? ¿Es el potencial que tú le ves? ¿Cómo se decide eso? Pongamos que yo tengo feedback de 10 usuarios distintos. Lo que hago es encontrar patrones de necesidad para no hacer un producto específico para un cliente, sino veo patrones de necesidad, los cualifico por por prioridad, es decir, esto me lo están solicitando 5 de ellos. Vale. Cubre la misma necesidad. Vale. Y a partir de ahí lo filtramos por la misión. Nuestra misión es realmente ahorrarle tiempo al entrenador. Vale. Esto cumple con la misión de nuestra empresa, que es ahorrarles horas de trabajo a los entrenadores. Perfecto, sí, pues entonces lo abordamos. Buenísimo. Vale. Entonces, resumen, 1 año y medio, 2 meses, marzo era este 1 año y medio, entiendo que mayo es cuando ya tenéis la versión cliente, ¿no? Más o menos por ahí ya teníamos la aplicación. Se consigue el primer cliente y a partir de ahí, primer cliente de pago que no es ni amigo ni conocido ni cosa similar o venía también de un círculo cercano. Para nada, realmente era una persona, era un primer cliente de pago, pero que no era cercano, ni familia, ni amigo, ni nada por el estilo, y al cual estoy muy agradecido. Esos primeros clientes, o sea, para mí son como oro. Porque... Esa sensación de, joder, alguien que ni me conoce ni nada de nada está pagando por esto que he creado, ¿no? Que confíe en ti, ¿no? Cuando todavía no tienes una reputación de marca, una imagen, un hueco en el mercado, ¿no? Y al final el producto, pues oye, está en sus primeras... estaba en fase beta y todavía fallaba por diferentes lados, ¿no? Pero al final lo que veían en nosotros es que tenemos un buen servicio, somos muy... o sea, nuestro soporte es muy cercano, de tú a tú, es muy eficiente, es muy rápido. Y al final, pues yo creo que el cliente lo valora muchísimo eso. Aunque siga fallando el producto, si yo te digo que me necesito esto, que me está fallando esto y me lo corriges rápido, oye, confío en ti, me quedo contigo.